Es reconocido como uno de los fundadores y maestros en la práctica del coaching ontológico. Es abogado de la Universidad de Chile, con formación en el campo de la teoría del lenguaje y la educación. Autor de reconocidos libros como Ritual del Coaching y del Conocimiento a la Sabiduría. Fundador y presidente de Newfield Network, escuela líder en el mundo de coaches ontológicos con presencia en Estados Unidos, América Latina y Europa. De igual forma, ha trabajado directamente con más de 60.000 personas en estos últimos 25 años. Estoy hablando de Julio Olaya, es un placer introducirlos a ustedes. Bien, primero que nada, muchas gracias. Gracias, Rafael, por tus palabras. Gracias, Alejandro, por tu tarea. Gracias, Daniel. Bueno, yo quiero contar un poquito de historia, porque como ustedes son mis colegas, aprovechemos a compartir algo. Yo llego a los Estados Unidos en el 78, al comienzo del 78, y me encuentro que a dos departamentos, de un departamentito al que llego allá en Estados Unidos, vivía un señor que se llamaba Fernando Flores, un ex ministro chileno. Yo no lo conocía, lo conozco ahí, y empiezo a visitarlo y a conversar. Él estaba estudiando para su tesis de doctorado filosofía del lenguaje. Y tuvimos grandes conversaciones, me acuerdo, por horas y horas y horas y horas, en que él me habló de algo que yo no sabía, que era filosofía del lenguaje. Yo no puedo dejar de reconocer ese momento por una razón muy simple. Puedo dar gracias a la vida de ese momento también. Muchísimas gracias, vida, por ese regalito. Aprendí de ese hombre muchas cosas. Eso no quiere decir que después hayamos tomado distintos caminos y hayamos tenido diferencias en la aproximación al tema de la educación y otras cosas, pero no puedo dejar de agradecer ese momento. Sería una injusticia. Y en ese tiempo que trabajamos juntos, aparece algo que es simplemente extraordinario. Empiezo a trabajar y a dictar algunos cursos que eran de 4 días en ese tiempo en Canadá, en los Estados Unidos y en México. Y era cosa muy curiosa, porque yo me daba cuenta que había algo en lo que yo hacía que me discrepaba de lo que mi maestro me había enseñado. Y básicamente lo voy a decir en breve, no lo he dicho nunca así, creo, en público como aquí. La filosofía del aprendizaje transformacional de ese momento se fundaba en la idea de que el aprendiz debía ser sometido a una cierta presión o fuerza para bajarle las defensas para que pudiera aprender. Y yo me di cuenta que cuando yo enseñaba no había necesidad de hacer eso, porque el amor y el respeto y la reverencia a otro ser humano es la mejor apertura de puerta para que un ser humano aprenda. El amor es más que suficiente. El respeto, la dignidad con que yo trate a un ser humano frente mío, la legitimidad, y permítanme que use una palabra, lo sagrado del ser humano que tengo frente a mí, cuando eso existe, ahí emerge un milagro. Con estos miles, gracias, con estos miles de personas que me ha tocado trabajar en mi vida, he descubierto, por ejemplo, el profundo dolor que existe en el mundo de hoy. Profundo, y se lo voy a decir, profundo. Miles y miles de personas en distintos continentes, en distintos países, en distintos idiomas, con los que me toca trabajar, el dolor que hay. Y lo más impresionante es que junto a ese dolor y esperando la oportunidad hay una belleza. Hay una belleza que me asombra cuando la veo que emerge. Yo acá, en el ratito que estuve cuando entré, ya me encontré con varios exalumnos. Algunos me han dicho que son del año, yo soy del 1980. Gracias, suficiente, ya sé que estoy viejo. Sin embargo, les puedo decir que me toca el alma saber que algún día conversamos con ellos y me decían algunos, gracias porque me cambió la vida. Y es cierto, está disponible eso. Entonces, quiero aprovechar esta ocasión para decirles que voy a partir con una pregunta que tiene que ver con la siguiente reflexión. Los seres humanos inventamos nuevas prácticas en cualquier dominio cuando las viejas prácticas en ese dominio
no se pueden hacer cargo de las crisis que emergen. Los seres humanos necesitamos inventar nuevas prácticas, simplemente porque las viejas no pueden hacerse cargo de esas nuevas crisis que están emergiendo. ¿Por qué nace el coaching? ¿Por qué nace? ¿Por qué surge? Y les voy a decir que me recuerdo muy bien una frase de Einstein que decía: los problemas que hemos creado con este nivel de pensamiento no los podemos resolver con ese mismo nivel de pensamiento. Y esto lo quiero conectar con el nacimiento del coaching. ¿Por qué nace el coaching? ¿Para qué? ¿Qué objetivo? ¿De qué crisis se hace cargo? ¿En qué dominio se hace cargo? Y el coaching, a juicio mío, nace para hacerse cargo de una crisis que raramente mencionamos, que es la crisis del saber de nuestro tiempo. El saber de nuestro tiempo. No lo que sabemos, sino de lo que concebimos y entendemos como saber en nuestro tiempo. Esa concepción del saber con la que hemos vivido 500 años, literalmente 500 años, esa crisis está, o sea, ese mundo está colapsando. La modernidad, en el sentido del que estoy hablando, está colapsando. Algo nuevo está surgiendo. Y vamos a ver mucho dolor. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es parte de eso. Cuando una era cae, cuando la visión del mundo de una era cae, colapsa, arrastra muchas cosas porque está apareciendo esta nueva mirada. Y el coaching tiene que ver con eso. No somos los únicos en eso, pero tiene que ver. Entonces, quiero referirme a eso y quiero decirle a muchos de los exalumnos míos que están aquí en la sala que algunas de las cosas que voy a decir ustedes me las han escuchado en distintas ocasiones, pero quiero referirme a ello en este contexto. Los contextos cambian el sentido de lo que decimos. No se olviden, la palabra contexto quiere decir lo que le da sentido al texto. Así que en este contexto quiero hablar un poquito de eso, conectarlo con la historia y con el fundamento, el surgimiento de lo que llamamos coaching. Voy a partir por esto. Yo recuerdo una anécdota. Yo estaba un día, esto fue comienzos del año 85, si no me equivoco, sí. Y fue en la ciudad de Tucson, en Arizona. Yo estaba dando una conferencia de 4 días y tuve una interacción con una mujer que se levantó en la sala y conversamos. Y esa señora se sentó y otra mujer levanta la mano y me dice: Julio, ¿me podrías hacer coaching como le que hiciste a esa señora? Coaching, dije yo. Y ella nunca, probablemente la palabra se había empleado en 1000 ocasiones antes, pero nunca me la había hecho en ese contexto. Y se me quedó esta cosa de coaching. Y miren lo que ha pasado en 20, 40 años. Ahora hablamos de coaching por todos lados. El coaching estaba reservado para el deporte. Y la palabra literalmente se traduce como entrenamiento. Y nosotros no somos entrenadores. Resignificamos la palabrita. Pero en todo caso, esa anécdota muestra de algo que el mundo... ¿Se han dado cuenta ustedes que nosotros andamos en búsquedas y no sabemos qué es exactamente lo que buscamos? Bueno, algo de eso está pasando en la Tierra. Hay mucha gente que busca lo que nosotros hacemos, aunque no sabe todavía por qué nos busca siquiera. Piensen en esto. Quiero traer la historia de estos últimos 500 años en una síntesis brutal que voy a hacer, y permítanme que lo hagan en una forma muy sintética. Pero hace el año 1500, o esos años alrededor de 1500, en una generación pasaron mil cosas para la humanidad. La Edad Media europea sabía, pero el saber de ese tiempo no tenía nada que ver con el saber de nuestra época. No lo que sabíamos, sino el concepto de lo que era saber. Por ejemplo, en la Edad Media, saber estaba conectado con la virtud. Y se aprendía y se sabía con qué objetivo: tener una vida virtuosa para ganar el cielo después de la muerte. Nada que ver con... Hoy día yo no voy al colegio para ganarme el cielo. Se los aseguro que no es lo que mandamos a los niños al colegio. No estamos en esa. No estoy diciendo peor o mejor, no estamos en esa. Fíjense otra cosa. Había una clase, la clase escolástica, que era la que tenía el saber. Y el saber, para hacer una síntesis, tenía que ver con esto. Saber era poder citar a los grandes maestros. Si yo citaba a Aristóteles, a Platón, si yo citaba la Biblia, si yo citaba a Heráclito, a quien fuera, eso me hacía acceder al saber. Pero esos años fueron increíbles. Colón hace lo que hace. Hernando de Magallanes hace lo que hace. Vasco de Gama da una vuelta. La idea del planeta nos empieza
a colapsar. Y pasan otras cosas. Aparece un señor, aparte que Miguel Ángel y Rafael y estos señores hacen cosas increíbles, pero aparte de todo eso, aparece un señor que se llama Copérnico. Y Copérnico dice algo extraordinario, dice, ¿sabían ustedes que el planeta es redondito? Déjate bromear. No solo es redondito, ¿sabían que se mueve? Ahí ya la gente, la risa, si se movía, se cae todo, déjate historia. No. ¿Y sabían ustedes que el sol no anda alrededor nuestro? Somos nosotros los que vamos. Ahí el tipo ya estaba loco porque estaba contradiciendo lo que veo. Si al sol lo veo salir y lo veo esconderse, déjate broma. Entonces, amigos míos, quiero decirles que el colapso que eso produce en la conciencia humana es tan grande que en esta época es inimaginable. Colapsó toda una forma de entendimiento de la existencia. Además, algo más que Copérnico dice, ¿saben lo que dice? Amigos, no somos el centro del universo. Y ahí se dan vuelta todo y le dice, espera un poquito, si somos los hijos de Dios, por supuesto que estamos en el centro del universo. ¿Cómo vienes a decirnos una cosa distinta? Lo siento, y él lo dice desde un mundo muy espiritual, que después fue negado. Pero él dice, la creación tiene una belleza distinta a la que nosotros hemos imaginado hasta ahora y hace una serie de argumentos. Pero bien, no solo pasa eso, ocurre la reforma. O sea, colapsa la estructura de la iglesia de la época. Pasan en poquito, literalmente dentro de una generación, cosas que remecen el alma, la conciencia, la concepción de la existencia de la humanidad, por lo menos de la Edad Media europea, por ahora vamos a hablar ahí. ¿Y saben lo que ocurre? Aparece una serie de personajes que en ese tiempo se llaman los empiricistas porque hacen una pregunta. Mira, dado lo que está diciendo Copérnico y todas estas cosas que estamos hablando, ¿por qué no empezamos a probar lo que dicen los maestros? Imagínense la preguntita. Probarlo. Esa pregunta para nosotros es como obvio, era insólita, impensable en esa época. ¿Cómo que vas a probarlo? Los maestros lo dijeron y así es. Les voy a contar una anécdota, por lo menos la estudié, apareció por ahí, se las cuento. ¿Sabían ustedes que Aristóteles dijo que las mujeres tenían menos dientes que los hombres? ¿Sí? ¿Y sabían ustedes, señoras y señoritas de la sala, que por 2000 años tuvieron menos dientes que nosotros? Lo sabían, ¿no? Fíjense una cosa, y a nadie se le ocurrió contarlo. Puta, qué raro, ¿eh? ¿No es extraordinario? ¿Y saben por qué no los contamos? Porque eso era una agresión impensable al maestro. Era sospechar. Entonces piensen lo que eso significaba. Lo que produce en la conciencia humana, todo eso que pasa en esa época, hace que mucha gente, los que yo llamé recién empiricistas, empiecen a hacerse una pregunta. ¿Y por qué no probamos lo que dijeron los maestros? ¿Y por qué no probamos? Y aparece, qué sé yo, Galileo, y aparece Kepler, y aparece más tarde, qué sé yo, otro y otro y otro. Pero esa gente empieza a decir, probemos lo que dicen los maestros. Eso a la autoridad de ese tiempo es una amenaza impresionante. O sea, amenaza la autoridad misma. Y entonces, algunos los queman, a otros los mandan a la cárcel, y otros se pasan la vida como Galileo en su casa, etcétera, etcétera. Pero no pueden parar la pregunta, no la pueden detener. Probemos. Si lo estamos diciendo, era gente que no estaba viniendo de estar en contra de la religión o en contra del cristianismo. No. Era gente que incluso venía de ahí. Galileo viene de ahí y Copérnico vienen de ahí. Y ellos lo único que están diciendo es, por favor, déjennos probar. Bueno, amigos míos, he aquí un asunto central. La amenaza fue tan grande y tan poderosa que la autoridad de la época no la puede detener. Y estos empiricistas, que después pasan a llamarse los científicos, hacen la pregunta y la ejercen. ¿Por qué no probamos? Probemos. Y empiezan a hacer pruebas, y a esto y el otro. Y se produce una transformación brutal del saber. Insisto, inimaginable para nosotros. Pero esa distinción yo la quiero hacer y quiero que la grafiquen en sus cabecitas, por favor. Esto lo saben ustedes, pero quiero decirlo en el espacio en que estamos aquí. La experiencia humana, la iglesia, la autoridad de su tiempo, la fuerza escolástica de la época, hace lo siguiente. Dice, bueno, hagamos una cosa, hagamos un acuerdo. Y el acuerdo lo voy a poner aquí si me dan algo
Aquí está. El acuerdo que se hace en esa época, entre la autoridad de la época y esta gente, los empiricistas que van a llamarse los científicos, es el siguiente: se divide la experiencia humana, se divide el saber humano, está en el sentido común de todos los que estamos en esta sala. Para nosotros no es el resultado de un acuerdo, de una época, no, es como son las cosas. La división es tan brutal, es tan profunda, está en el sentido, insisto, de la crisis de nuestra era, y es como ustedes bien saben, no voy a decir ninguna novedad, pero quiero expresarlo aquí, dividimos la experiencia y el saber humano en exterior y en interior. ¿Y saben lo que hicimos? A partir de esa época, dedicamos toda la fuerza del saber a este espacio. El interior queda reservado a la iglesia y a otros mundos, pero la fuerza del saber, de la investigación, de la dedicación está en el mundo exterior, a un extremo tan grande y con tanto éxito que filósofos del siglo XVIII y XIX incluso empiezan a sospechar de que el mundo interior es como un cuento. Y no solo eso, dividimos el lenguaje humano, fíjense bien, a esto le llamamos materia y a esto espíritu, a esto le llamamos cuerpo, a esto le llamamos alma. Y voy a usar una palabra en un tono distinto, escúchenme porque voy a poner el tono. A esto le llamamos objetivo. Este es subjetivo. ¿Me siguen la palabra? Por ejemplo, el auto que está allá afuera en el garaje es objetivo. El amor que siento por mi mujer y mis hijos, eso es subjetivo. No me comprenderá. Para decirlo así. Bueno, esta crisis, esta división es tan brutal que hemos descuidado por 500 años el alma humana. No está en nuestra fuerza fundamental del saber. No está en el centro de nuestra educación. Ustedes sabían, por ejemplo, que hoy día las becas de investigación se otorgan en la Tierra, el 99% están dedicadas a proyectos de investigación de tecnología, bla, bla, o sea, del lado exterior. Y saben, lo sabemos todos, en el dolor que tenemos en el almita, porque aprendemos tanto, sabemos tanto. Por ejemplo, sacamos un telefonito y le llamo a mi mamá que está en no sé qué otro país y hablo con ella. Eso era impensable. Solo que la calidad de la conversación con mi madre no ha cambiado un ápice. Solo que es más rápida nomás. Piénsenlo bien. Eso ha significado para la Tierra. Y escúcheme bien, yo no estoy desmereciendo el poder de lo que aprendimos en este lado. No desmerezco eso. Solo que el desequilibrio hoy día ya no es tolerable. Y le voy a decir en estas palabras, el coaching nace, es una interpretación mía, la he compartido con miles de seres humanos, buscando que otra vez integremos la experiencia humana. Que el saber humano incluya todo el ser humano, no una parte de la experiencia humana. Por eso yo decía al comienzo, cuando dos seres humanos o más se encuentran en un espacio, voy a llamarlo con estas palabras, un espacio sagrado de aprendizaje, es imposible que no nos hagamos cargo también de los asuntos de nuestra alma, el espíritu, el mundo emocional, el sentido de propósito, el sentido de la vida, de la existencia. Una de las cosas más notables en cada coaching que me toca hacer en la vida es darme cuenta que la persona que tengo al frente tiene ajeno, no por voluntad, mala voluntad, no, para nada, pero tiene ajeno un mundo que no está disponible en la interpretación del aprendizaje en el que esa persona vive, que es ese mundo que nosotros soñamos con enriquecer. Por ejemplo, piensen ustedes, por favor piensen por un ratito, como una emoción, como la gratitud. Escuchen la palabra gratitud, o sea, lo gratis. Es una emoción revolucionaria, absolutamente revolucionaria. ¿Saben ustedes? Yo les decía al comienzo, este momento que estamos viviendo, piénsenlo de dos lugares, un evento que nos vamos a encontrar, no sé qué, o vamos a practicar aquí, en este instante, no más rato, ni nada, en este. La profunda gratitud de que hemos encontrado en la vida un camino para servir a otros seres humanos.
el coaching no nace para mi mera transformación personal, porque en ese caso sería un hermoso camino hacia el narcisismo. El coaching nace para servir a otros seres humanos. Porque el servir a otros seres humanos, a otro ser humano, lo decía alguien en una expresión muy linda en inglés. Cuando yo sirvo, lo decían, y Mandela lo decía en una palabra muy linda el otro día, ¿cómo era que lo decía mientras le leía su biografía? Mandela decía que solo podemos mantener aquello que damos. Solo nos enriquece aquello que damos. Por eso cuando ustedes ejercen como coaches, se les llena el alma, a ustedes, más allá de que se la llenen al que están enseñando. El ser humano, en esta concepción de acá, se entiende como separado, el yo del tú. Yo les quiero decir una cosa, no hay tú sin yo, no existe tal cosa. Los seres humanos danzamos, nos constituimos en conversaciones, nos constituimos en la danza de la vida. Yo tengo la fortuna, y le doy nuevamente gracias a la vida, de estar y conectarme con tanta gente. Cada persona con la que yo he trabajado en mi vida ha enriquecido mi alma, la mía. Entonces, los invito a que reflexionemos un poquito sobre lo siguiente. ¿Qué tipo de saber desarrollamos nosotros cuando nos metimos en el mundo exterior casi exclusivamente? Desarrollamos, lo voy a hablar en las palabras de la filosofía, una epistemología que se funda en lo material. El materialismo es esencial en esta. Segundo, el reduccionismo, es decir, todo para entenderlo lo separamos. Queremos entendernos a nosotros mismos separándonos de otros. Nos separamos de la naturaleza. ¿Sí? Y el positivismo, solo existe lo que los sentidos perciben, ya sea directamente o a través de algún instrumento. Y el objetivo del saber es predecir y controlar. Los filósofos del siglo XIX y del siglo XX hablaban de que el hombre un día, el ser humano un día va a controlar la naturaleza. Bendito sea el control que estamos haciendo a la naturaleza. Echen una miradita, por favor. Echen una miradita, por favor. ¿Se han dado cuenta las crisis que tenemos? Que si no cambia nuestra forma de mirar, vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Yo les decía a esos ejecutivos el otro día, ¿ustedes saben el descontento que hay en sus organizaciones? Bueno, y si saben, entonces ¿por qué no lo cambiamos? Y todos se quedan perplejos, ¿por qué no lo cambiamos? ¿Por qué? ¿Pero por qué no? ¿Se han dado cuenta ustedes que tenemos problemas ecológicos gigantescos, que la pérdida de la biodiversidad en la Tierra es a un paso agigantado, que día por día miles, escúchenme ustedes, a diario decenas de especies desaparecen de la Tierra? Sabemos que eso está pasando. ¿Por qué no lo detenemos? Tenemos recursos. ¿Saben por qué no lo detenemos? Porque no vemos algo. Porque hay algo que no está en la vista nuestra. Por lo tanto, no podemos actuar sobre eso. Si no cambia, usando las palabras del coach, el observador que somos, vamos a seguir produciendo los mismos resultados con acciones mayormente diferentes o no, pero vamos a seguir produciendo más de lo mismo. Algo tiene que cambiar, fundamentalmente aquí, y en eso estamos al servicio de eso los coaches, para que nuestras acciones en el mundo empiecen a producir resultados diferentes. Y lo vamos a hacer porque despertamos a tiempo o porque vamos a estar obligados por las circunstancias, y espero que sea la primera y no la segunda. Bueno, este fenómeno, este extraordinario fenómeno que está teniendo lugar en la Tierra, que nos damos cuenta que, por ejemplo, en el mundo interior, todo el espacio espiritual, todo el espacio emocional, todo el espacio valórico, todo el espacio del propósito y el sentido, piensa en algo que pasa en esa época del 1500 y eso es el siglo de ahí para adelante, es lo siguiente: empezamos a mirar el universo y lo empezamos a entender desprovisto de sentido, de conciencia, de propósito. Es una máquina, es una cantidad de materia que anda dando vuelta, sin propósito, sin sentido, basado en las leyes de la física. Y cuando el mundo ese le quitamos su alma, se la quitamos al alma propia. No hay cosmos de un tipo distinto al cosmos interior. Ese empobrecimiento del cosmos que hicimos en esa época se transformó en un empobrecimiento del cosmos interior nuestro.
Sí tenemos un gran poder y por otro lado no tenemos ninguno. ¿Saben cómo se defiende la coherencia de un discurso en la historia? Ridiculizando cualquier intento de una mirada distinta fuera de ese discurso. Por ejemplo, en Estados Unidos está lleno de frases como esta. Cuando yo entraba a las organizaciones o en algún lugar y hablaba del tema emocional, por ejemplo, hablaba con un ejecutivo y decía, bueno, tenemos problemas de resentimiento en la empresa. No, para allá no. Aquí vinimos a trabajar, no a hacer psicología, pues viejo. Oye, hay problemas de desconfianza. No, se habla esas cosas. O, ¿qué pasa con el espacio espiritual en que ya se me puso esotérico? Ya. ¿Me van siguiendo? Es decir, ¿qué es lo que hace una cultura, una mirada del mundo para ser coherente? No acepta ninguna mirada distinta y la ridiculiza. Yo recuerdo cuando empezamos las tareas de coaching, cuánto ridículo se hizo de nosotros. Yo recuerdo una reunión en San Francisco, en el muelle de San Francisco, el año 84, por ahí, cuando dije yo quiero llevar esto a Latinoamérica, y me dijeron, ¿quién va a ir a estas cosas? ¿Quién va a ir? Miren a nosotros. ¿Quién iba a ir? Insisto, el aprendizaje que nosotros estamos proponiendo requiere de una emoción fundamental. Varias, pero voy a hablar de una, coraje. Vamos a tener que tener el coraje de enfrentar el que nos entienda o simplemente el que nos ridiculicen. Sí, ¿y cuál es el problema? ¿Cuán glorioso y maravilloso es esto que estamos viendo en esta sala comparado con cualquier acto en que intenten ridiculizar cualquier cosa? Piénsenlo por un rato. Piensen en la belleza de una tarea como la que hemos comenzado. Piénsenlo por un ratito. Yo recuerdo, por ejemplo, yo hice una vez un programa en Malasia. Y en Malasia tenía gente de la India, de Japón, de China, de distintos lugares. Y por supuesto tuve que empezar a escuchar y aprender interpretaciones del mundo, historias que vienen de otros lugares, de otras partes. Y recuerdo muy bien que el dolor que vi en la sala es el mismo que veo en todas partes. Me contrató una vez una universidad en los Estados Unidos, en el estado de Colorado, para que hiciera un programa para gente millonaria. Escúcheme bien, millonario, no estoy contando una historia rara. ¿Saben que es el único programa en mi vida en que antes de empezar el programa tuve que firmar un acuerdo de que nunca les iba a pedir dinero ni nada a los participantes? ¿Saben ustedes que es alguno que no les pude saber el nombre, el apellido a los participantes, solo su primer nombre? Y que cuando trabajé con ellos, que fueron 7 días, vi tanto sufrimiento ahí como el que veo en cualquier parte y en muchos casos más, y ellos tenían logrado el objetivo final de la existencia, porque es tener harto. ¿Qué medimos nosotros aquí? El Producto Bruto Interno. Eso es lo que medimos. Y pensamos que si eso crece, deberíamos estar todos contentos. ¿Ustedes sabían que el Producto Bruto Interno de la Tierra, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ha crecido muchas decenas de veces? ¿Y ustedes sabían que en ese mismo tiempo la depresión en los países desarrollados del planeta creció 11 veces, 1100%? ¿Sabían ustedes que en los países desarrollados la causa de muerte entre la gente entre 13 y 25 años, largamente la más importante, es el suicidio? ¿Y sabían ustedes que en el planeta, en el mundo desarrollado, por primera vez apareció la depresión infantil? No importa, pero hemos crecido al 7%. ¿No estamos todos contentos con eso? Ustedes nos parecen muy entusiasmados. ¿Qué nos pasó? Porque en este mundo hemos constituido valores falsos para poder darle algún sentido a la existencia, y el valor más falso que hemos creado es este. El propósito de la vida es más. Y más no tiene condiciones de satisfacción. No los contiene. Más, a donde tú llegues, es menos de lo que podría ser. La desesperanza que yo veo en tanta gente. Hace no sé ya cuánto, digo otro día por decir, pero años atrás. En Perú, un empresario peruano, muy, muy, muy rico, un hombre muy importante en Perú, de mucho dinero. Estaba en el programa, levanta su mano, tercer día, una cosa así,
Y dice, Julio, yo quiero hablar hacia adelante. Dice, mira, ¿sabes tú que yo lo tengo todo? A mí me prometieron que si yo tenía todo esto, yo iba a ser feliz. Tengo todo eso y lo único que no tengo es la felicidad. Hoy día ese hombre, recibí un mensaje de él el día antes de llegar aquí a Argentina, me escribe, creó una fundación para niños que nacen con discapacidad y está trabajando, está aprendiendo música, está haciendo una serie de cosas y es un hombre que lo veo feliz. ¿Qué nos ha pasado en la tierra, hermanos míos? ¿Y qué nos ha pasado? No por la mala voluntad o un acto demoníaco de alguien que intentó arruinarnos la vida. No. Aquí no hay que echarle la culpa a nadie allá. Vamos a tener que mirar algo. Miren, les voy a hablar de la libertad. Cuando los seres humanos nacemos, abrimos los ojos al mundo, hay un discurso, una mirada de la existencia que nos está esperando. Querámoslo o no, nos está esperando. Y esa deriva interpretativa, ese observador en el que entramos a ser en esa deriva cultural, ese observador que pasamos a ser, mira el mundo y dice, el mundo es así, no dice, es así como yo lo aprendí a ver. ¿Me siguen? Bueno, cuando yo entro en una deriva y soy ajeno a mirar mi deriva, no tengo libertad. Estoy condenado a seguir en esa deriva hasta el día de mi muerte. Cuando yo veo la deriva en la que vivo, solo puedo elegir entonces la posibilidad de otra. Antes no está eso. Los coaches ontológicos somos creadores de derivas. Esa es una de las partes más importantes de nuestra misión. Generamos libertad cuando nos permitimos decir por primera vez, así es como veo eso, en vez de decir así es como es eso. Esa humildad, ese poder de encontrarnos que nuestra mirada es una mirada, que somos co-creadores de lo que vemos, es fundamental para empezar a entender algo. Y en estos 500 años de historia hemos estado dominados, ya a nivel planetario en este momento, por una mirada, que es la que estoy hablando, que nos está creando y nos ha creado una enorme riqueza, una enorme cantidad de cosas, pero por otro lado, una sombra poderosa que ya en este instante está empezando a aparecer, a brotar y a decir, no podemos seguir por este camino. Yo viví hace unos años atrás 12 días con el pueblo Shuar en la selva amazónica, en el Ecuador. El pueblo Shuar está en contacto con los no indígenas hace 45 años aproximadamente. Yo viví 12 años con ellos, estuve en sus aldeas. Y les voy a decir una cosa, nunca imaginé que un ser humano pudiera ver la realidad tan extraordinaria y radicalmente distinta como la veo yo. Y había algo que ellos me enseñaron, algo que llevo en el alma, incrustado. Nosotros desencantamos la tierra. Ellos celebran cada día las abejas, los árboles, les dan las gracias, los protegen. Ellos saben que ellos son eso. Nosotros estamos profundamente lejanos a traer lo sagrado a lo cotidiano y lo vamos a tener que aprender. ¿Qué les parece si hacemos que este momento sea sagrado por decisión propia? No en un sentido religioso, sino en una forma simple de hacer reverencia a que haya otro ser humano junto a ti que está queriendo compartir sueños contigo. ¿Se han fijado el milagro que es la existencia? El misterio que es esto de que estemos. Y lo hemos transformado en una loca carrera por más. ¿Hasta cuándo? Y andamos buscando. ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, que la sociedad moderna, como desapareció la alegría, la hemos reemplazado por la excitación? Todo es tirarse un paracaídas, saltar de no sé dónde, y la música, yo escucho música y tengo que ponerme, porque si no me dan como vos, me dejan la cabeza así, no puede ser música, tiene que ser ruido.
¿Qué pasó con la alegría? Se fue, apareció la excitación. ¿Y se han dado cuenta de algo fantástico? La excitación, por esencia, es temporal, es momentánea. La droga, pim, y después del pim, pum. La alegría, en cambio, puede mantenerse. Y sabían un secretito, pero no se lo digan a nadie. Vamos a tener que ponernos en contacto con nuestra tristeza. Hermanos míos, profundamente en contacto con nuestra tristeza. Porque les voy a decir algo. La tristeza es una emoción que evitamos a toda costa, el televisor, cualquier cosa para salir de ella porque le tenemos temor de que se nos quede pegada. No se queda. La tristeza es la emoción que anuncia que algo nos importa. Solo puede haber tristeza cuando hemos perdido algo que nos importa. Por lo tanto, la tristeza está conectada con el poder del sentido. Yo no estoy triste porque se me cayó un pañuelito, a menos que ese pañuelito tenga un significado especial. ¿Por qué a veces durante el coaching lloramos? Nos aparece la tristeza porque estamos poniéndonos en contacto con lo que nos importa, dándonos cuenta de pérdidas que ni siquiera habíamos registrado. Y la segunda emoción fundamental aquí, detrásito de esta, y voy a insistir, lo dije, es el coraje. El atrevernos a entrar en un camino que no está definido y no sabemos exactamente dónde nos lleva. Traduzcamos este lugar, lo voy a decir con esas palabras, en un lugar mágico, sagrado, a propósito, porque nosotros decimos, y no en un sentido religioso, y pueden ustedes tener las creencias que quieran, ese no es el tema, pero sagrado en el sentido que seamos capaces de hacer una reverencia frente al ser humano que tenemos al frente. Eso significa ser sagrado. Yo te miro a ti, no sé si nos habíamos conocido o no, y puedo hacer una reverencia de gratitud y aprecio porque estés aquí. ¿Cuánto de eso ya desapareció? Joseph Campbell, que fue uno de mis maestros, decía que en los pueblos que él estudió, polinésicos, los pueblos nativos de América y otros pueblos, los ancianos, los sabios se reunían cada tanto tiempo y declaraban que el saber que sabían se había agotado y que había que inaugurar un nuevo saber. Y para hacerlo se reunían en un espacio que los sellaban, quedaba sellado, nadie podía entrar hasta que esa gente saliera con algunas ideas de algo. Y ese espacio, lo primero que se decía que ese espacio era sagrado. Y segundo, el que dirigía el espacio no enseñaba, solamente mantenía la sacralidad del espacio. Y esas conversaciones que ahí ocurrían eran inéditas. Existía el completo respeto para escucharse, el completo respeto para mirar las cosas de otra manera, el completo respeto. Esos espacios no los tenemos. Por lo menos, yo sé que en nuestros programas lo que hacemos es constituirlos, pero no están disponibles. Piensen ustedes que hemos transformado la educación en preparación para el trabajo. ¿Se han dado cuenta del achicamiento que hemos hecho del saber humano? ¿Dónde quedó la magia, el misterio, el ensueño? ¿Dónde? Vayan a estudiar porque tienen que tener un trabajo. Yo no estoy diciendo que no haya necesidad de hacer eso es otra cosa, pero eso es tan chiquito en el marco gigantesco de lo que es posible con el saber humano. Yo los miro a ustedes ahora, desde la gratitud que siento. Veo sus caras, sus gestos. Ustedes saben que yo lo que estoy diciendo tiene que ver con tu carita, que no está desprendida una cosa de la otra. Ustedes saben que ese gesto que estás haciendo tú con tu cara ahí, a mí me está diciendo algo que inspira lo que yo pueda decir, que no estamos divididos y separados como nosotros creemos que estamos. Declaremos, amigos míos, esa es mi invitación,
que hagamos esto no una conferencia oficial de una institución, declaremos un espacio sacro. Recuperemos esa capacidad de mirarnos entre nosotros y démonos permisos para ser grandes desde la humildad. América Latina tiene algo disponible. Como estamos en el margen, no estamos en el mainstream, no estamos allá en el norte, tenemos la libertad para pensar ciertas cosas que allá son imposibles de pensarse. De veras, hay que aprovechar ese espacio. Traslademos para estas tierras un pensamiento que está haciendo falta en el planeta. Una cosita más que quería decirles antes de terminar. Cuando yo estuve con el pueblo Shuar en la selva, y he estado haciendo muchas cosas con el pueblo Aymara, el pueblo Maya en México, con el pueblo Inca en Perú, y ahora voy a trabajar un poquito con ciertas tribus en Colombia. Hay una cosa, hermanos, que quiero pedirles a todos desde el fondo de mi alma. Esto es del corazón, de mi puro corazón. La modernidad generó en Europa una arrogancia impresionante. Los europeos salieron de la modernidad por el mundo, al África, a América y no respetaron un ápice del saber de ninguno de esos pueblos. Todos esos pueblos con los que he conversado, y he tenido el honor de estar con el pueblo mapuche en el sur de Chile y tener reuniones y conferencias con ellos. Y les voy a decir una cosa. Ellos me han dicho una cosa. Una. Me decían, hacía mucho tiempo que no nos sentíamos escuchados. Y me pusieron un nombre. Me dijeron, tú eres el que viaja aprendiendo y enseñando. Y yo les quiero decir que nosotros como civilización le vamos a tener que pedir disculpas a esos pueblos. Se las estamos debiendo hace mucho rato. Mucho rato. Gracias. Muchas gracias.